más talentosos que tiene la Argentina, Joaquín Furriel. Así que bienvenido, amigo. Gracias por la invitación. Es un gusto recibirte. Además tuve la oportunidad, y le cuento a todos, de ver la verdadera historia de Ricardo III en el Teatro San Martín. Es una apuesta que tiene además dramaturgia y puesta de Calixto Vieito, de Adrián Reisach. Calixto además es uno de los... ¿cómo decirle? Porque es más que un director, ¿no? ¿Cómo lo definís? Más importante del mundo, iba a decir, que es lo correcto. Y es... Calixto es un... Sí, porque es por un lado es director de teatro, pero es reyista, es director de ópera. Pero también la gente en Europa, por ejemplo, va a ver sus puestas porque, no sé, El Ángel Exterminador, la película de Luis Buñuel, él hizo una adaptación para ópera. O sea, ya hace un buen tiempo, o ahora está trabajando con la novela del chileno Maniac, la de Benjamín Labatut. Labatut, que es espectacular. Está ahora adaptándola para teatro, para hacerla en Zúrich. O sea, entonces, es sus puestas son experiencias, ¿no? Que la gente viaja para... Ahora está en París. En el transcurso de un año y medio va a montar la tetralogía de Wagner. Ya hizo la primera parte, El Oro de Ring, y son casi 20 horas, y va a haber una semana donde las 20 horas van a ser representadas. Entonces... Sí, todo te queda corto. Decir una sola cosa sobre él. Sí, es extraño porque cuando yo trabajé con él en La Vida es Sueño, hace 16 años... Calderón de la Barca, que la vi también. Claro, esa apuesta también en la Martín Coronado, en la sala que estamos haciendo ahora. En la misma sala que estás ahora, sí, haciendo Enrique. A mí me impactó mucho como director, su creatividad. Y después tiene algo que para nosotros es muy novedoso, y es que es Siembroski lo cargaba todo el tiempo y le decía que era pre-freudiano. Y es cierto, no se analizó nunca. Esto, Mira, bueno, es algo, no generalizo, pero... ¿Qué lo asocias a su producción? Lo asocio a que no analiza psicológicamente. Tiene algo como de pulsiones y de emociones y de situaciones que va montando en el escenario desde un lugar, no se detiene en preguntas que quizás nosotros no podemos hacer los que tenemos el ejercicio, digamos, de la terapia, ¿no? Es decir, desde qué lugar los personajes hacen o dicen claro, cosa. Accionan como accionan, no va por ahí, va por otro lado. Sin embargo, todo se conecta, ¿no? Hay puntos que son similares. Ahora, de aquel entonces ahora, Calixto se transformó en uno de los directores de ópera más importantes, que es muy difícil que un director de teatro pase a ópera. Thomas Ostermayer, hay otros grandísimos directores de teatro que en la ópera es otro universo, otras presiones, otros requerimientos. Y lo que a mí me interesó, no solamente cuando decanté por Ricardo III para hacerlo hace 3 años y tenía ganas de volver a trabajar con él, hace mucho tiempo que quería volver a trabajar con él, porque es un director que a mí me gusta cómo encara el trabajo, sino que Calixto dirigió en, no sé, Chicago, Nueva York, en todas las ciudades de Europa. ¿Y ahí lo fuiste a buscar y se enganchó enseguida con este proyecto? Sí, porque lo que le propuse fue, tuvimos un Zoom y le dije, mira, Calixto, yo quiero hacer Ricardo III, pero lo quiero hacer con vos. Ahora te voy a preguntar por qué. El tema es, tenemos que poner un paréntesis en tu actividad de ópera y yo en mi actividad audiovisual para que la podamos hacer. Lo que te quiero decir es, yo la quiero hacer en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, sabiendo que a él tiene un gran recuerdo de La Vida es Sueño y la pasó muy bien y le gustan mucho los intérpretes argentinos, era una a mi favor, pero bueno, tenía que negociar el presupuesto, porque claro, era es imposible. Creo que la apuesta revela muchísima inversión. Sí, pero él... y además lo de él, no sé. Entiendo claro, que su cachete él cobró como se cobra acá, cobró un quinto de lo que suele cobrar en cualquier montaje. Entonces tenía que ver la manera de cómo... Sí. Pero mirá, económicamente no hay negocio acá. Digo,
me dijo, 2020, esto era mediados de 2023, me dijo, o sea, 2 años después me dijo, 2025 tengo una ventana más o menos por mayo, tengo que verlo bien con mi agente, pero ¿vos querés hacer Recado Tercero? Yo voy y dirijo Recado Tercero, lo hacemos. Y ahí se empezó a armar, se lo ofrecía a Gabriela Ricardes, que era directora del Teatro San Martín, le entusiasmó mucho el proyecto. Después Gabriela pasó al Ministerio de Cultura, es la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Que también te ayudó desde ahí. Sí, tuve suerte en eso. Claro, eso es suerte, porque podría haber quedado afuera. Sí, en manos de alguien que a lo mejor no estaba interesado en el proyecto. Pero ella no solo se interesó, sino que se lo me da tomó. mucha curiosidad. Déjame contarle a la gente en general que Ricardo III es uno de los personajes quizás más sanguinarios, crueles de la... No sé si de la historia, porque ahora se está revisando y de eso va también la obra, pero sí un personaje de los de Shakespeare quizás más brutales, ¿no? No sé, bueno, estaba Lady Macbeth también, qué sé yo. Pero a ver, ¿por qué vos dijiste de pronto me interesa hacerlo? ¿Cómo llegás ahí? Porque perdón, está muy a tono con este tiempo, ¿no? Es que justamente pasó eso, que... yo soy padre. Mi hija en aquel momento hoy tiene 17, Eloísa en aquel momento debería tener 13, 14 años. Me estaba costando darle ánimo de que el mundo en el que vivimos hay un montón de posibilidades virtuosas, de que uno puede formarse, de que me estaba como costando encontrarle. Y con la obra, cuando la leía, sentía como la pulsión de decir, bueno, a mí me gusta mucho investigar los textos, el contexto, no sé, en este caso leí mucho tratados sobre la maldad, de diferentes puntos de vista, encarado de diferentes maneras. Y cuando leía los textos decía, acá hay una oscuridad en este material, pero al mismo tiempo tiene un humor tan sarcástico que quizás es una buena manera para meterme y no tomarme las cosas tan en serio y sufrir, o pasarla como la estoy pasando. A lo mejor lo tomé como un deseo de investigación personal, pero sobre todo porque profesionalmente hace un tiempo que sentía que una zona en relación al teatro estaba un poco estancada, ¿no? Después de Hamlet no tenía muy claro para qué, no sé, venía. ¿Para dónde ibas? Estaba como viendo. Igual venís de 2 clásicos tremendos, porque La vida es sueño y después hacer Hamlet, no sé. Sí, qué sé yo. Ayer a la noche que terminamos la primera semana con una respuesta del público espectacular. En la función que fui yo estaba repleto. Sí, ayer también. Entonces eso también, y el público del San Martín, que es un público ecléctico. Muy heterogéneo, a mí ¿verdad? Me encanta eso, me parece vital. Y de repente... pensaba, no sé, estaba diciendo Mi reino por un caballo, que es la última línea del personaje, ¿no? Y pensaba que en esa misma sala también dije el monólogo de Segismundo de los sueños son, el de Hamlet, ¿no? Ser o no ser. Me agarró como una emoción cuando terminaba la obra en relación a eso. Y creo que también tiene que ver con eso, un poco con los mojones que yo me voy poniendo. Eso era un desafío para vos. Sí, un desafío, y ver de qué manera podíamos... hacer Ricardo III, el personaje en la obra es un personaje jorobado, está jorobado, digo, físicamente. Contrahecho, feo, en principio uno lo imagina. Lo atacan mucho, y me interesaba con Calixto ver qué trabajo podíamos hacer para hablar sobre la maldad, que es lo que, en lo personal, Shakespeare lo que tiene, que por eso creo que tiene una dimensión contemporánea, porque cada uno puede... leerlo y decir, para mí es esto, la obra habla de esto, y uno se compromete con su subjetividad como si fuera un estudioso, ¿no? Y eso me parece que es lo que hace que los textos de Shakespeare sigan vivos. Calixto Vieito, por supuesto, la versión que él hace, le quitan los textos más barrocos, y sobre todo los textos barrocos, me refiero a mucha metáfora para explicar algo que está pasando, o los textos moralistas. Shakespeare escribe la obra en una puja entre el protestantismo y el catolicismo en la Gran Bretaña en aquel momento, fines de 1500. Entonces... ¿De hecho es el último rey católico él? ¿O no, al revés? Ya se me mezcla. No, lo que sí es el último rey que muere en campo de batalla. Sí. Pero no lo sé, es la familia York. A partir de ahí empiezan los Tudor,
y como Shakespeare escribe la obra con Isabel de Tudor, claro, destruye a este. O sea, también era funcional hacer que este tipo era un monstruo, en todo aspecto. Sí, entonces. Quizás lo era, pero bueno. Claro, pero utilizaba, que es algo muy frecuente cuando no se puede hablar de manera directa de lo que está pasando en el presente. Nosotros tenemos teatro abierto, que fue un fenómeno histórico en la Argentina en 1981, donde muchos autores, directores, directoras, autoras escribieron sobre la dictadura cívico-militar, pero no se podía hablar de manera directa. Entonces son obras que tienen una gran metáfora. Claro. Él hacía lo mismo, elegía algo histórico que había pasado hacía 100 años para criticar lo que estaba pasando en ese momento en la corte. Ahora, lo que a mí me interesó sobre todo el personaje es la relación del poder con la soledad. Es algo que me resulta fascinante. De hecho, El corazón de las tinieblas de Conrad, o la película, la adaptación que hizo Apocalipsis Now. A mí hay muchas películas, Doctor Zhivago, hay muchas películas o novelas que cuando los personajes por alguna razón se van alejando de la manada, a mí me resulta interesante por ver la incapacidad que tienen o para relacionarse con la tribu, o que habrán visto que empiezan a necesitar tomar distancia de eso. Entonces Ricardo III tiene en la línea sucesoria, hay 4 personas antes que él. Primero su hermano, que es el rey, luego tiene otro hermano, luego están sus 2 sobrinos, y después vendría él. Se los carga a todos. El hermano, el rey, está muy enfermo, ya cuando empieza la obra, así que no es un problema. Se carga a todos. Ahora, cuando llega al poder, está solo. Todos sus asesores, sobre todo Buckingham, que es su primo, es su mano derecha, es en ese momento además el consejero, te diría, tenía el mismo poder casi que el rey. Se lo carga. Y se empieza a cargar a todo el entorno y empieza a hacer cosas como casarse con la sobrina para poder dar legitimidad a un reinado que todo el mundo dice. Que era legítimo, de hecho. Exacto. Entonces, ese nivel de soledad del poder también hace que al estar desconectado de la gente, lo que está pasando, empiece a estar, es un tipo que vos lo ves que se va alienando durante la obra y termina. Es difícil no trazar analogías a este momento del mundo, ¿eh? No digo de la Argentina solamente, porque enseguida está la analogía fácil, Sí. mirá, lo están haciendo a Milei, dirá alguien. No, a mí me impactó mucho ver una obra donde la crueldad es el centro del tema, o uno de los temas. Quizás está la ambición de poder, están un montón de cosas. Pero la crueldad es un tema importante, y escuchar al presidente diciendo sí, soy cruel. Parecía un texto este texto se lo podrías trasladar tranquilamente a Ricardo III, ¿no? Cuando alguien le enrostra, che, ¿cómo vas a matar a tu sobrino? Y sí, soy cruel, qué tanto lío, ¿no? Es que vos fíjate todos los que entran arriba del escenario con este personaje. Porque por un lado está eso. O sea, uno escucha hoy permanentemente en el mundo occidental un nivel de... No sé, es la primera vez que yo escucho que un presidente dice: nosotros sabemos dónde está el ayatolá. Si queremos lo matamos mañana. Sí. Vamos a decidir si lo matamos o no. Y de o sea, esto o... Parece el que le corten la cabeza de la reina de corazones de Lewis Carroll, ¿no? Eso, claro, eso. O cerrar una ciudad y hacer una boda para mostrarle al mundo. Necesitas mostrarle al mundo que sos un tipo que puede hacerlo, que tiene más poder que todos, cual el sistema se lo permite, pero después tenés un chico que mata a uno que se maneja con otro tipo de impunidad, lo mata en Estados Unidos a otro empresario. Sí, la vendetta esta individual, claro, porque contra digo, el de las clínicas médicas. Exacto, ¿no? Yo digo, ¿hasta dónde va a llegar la provocación de este sistema? Digo, hay un punto que está bien, ya está. A partir del 89 entiendo que cambió todo, se hegemonizó, pero se está comiendo a sí mismo el sistema en un punto. Porque decís, ¿cómo podés alejarte tanto? Y Ricardo III, vos pensás que la obra empieza, yo empiezo con una peluca rubia en una fiesta que hace alegoría a
Boris Johnson, que en plena pandemia el tipo estaba de joda. Es como si yo me hubiese puesto una peluca y no sé, esté vestido de Fabiola y esté festejando mi cumpleaños. Sí, o sea, sí. o sea, Es la desconexión total con la gente. Exacto, es Total, con lo que está pasando, ¿no? Claro, es eso, es decir, llegar al poder como aspiración no es modificar no solo la vida de las personas en términos económicos, que esto es muy importante, sino modificar en términos de convivencia. No, Ricardo III, cuando él llega al poder, lo único que ostenta es su poder y el poder que le da sobre todo lo demás para hacer lo que se le da la gana. Y bueno, eso... Bueno, Buckingham se lo dice, usted puede hacer lo que quiera, ¿no? Exacto. En un momento. Pero para él es una mala noticia cuando Buckingham le dice eso. Porque Ricardo III le dice que le pregunta, le dice, quiero saber si estás hecho de oro genuino. Quiero matar a mis sobrinitos, que tienen 9 y 11 años. Dice, ¿qué opinás? Y Buckingham empieza como, tan duda. lejos tenemos que ir, si ya sos rey. Duda. Si claro. están encerrados en no una hace torre, falta, claro. duda. Y entonces ahí dice, no, hay que matarlo, porque simplemente lo percibe de sensible, y después dice que no quiere más ojos moderados en su entorno. Es como dice, no, pero acá... otra vez, ¿cómo linkea con la actualidad? Pero no solo la actualidad argentina, la actualidad del mundo, ¿no? Luego le escuchas a Trump, o a Orban, o a Putin, mirá, va saltando distintos personajes. Es que vos pensás que Ricardo III, la obra está instalada en el final de la Alta Edad Media. Cuando no tengo muchas respuestas para hablarle a mi hija, le digo simplemente, lee historia, mi amor. Porque la historia te demuestra que siempre hubo gestos autoritarios, inclusive de gente que se presenta como democrática, hace cosas autoritarias. Igual me parece que estamos en un momento de esos que cada tanto aparecen, no es que, porque uno dice, no, esto es inédito, no es inédito, cada tanto aparecen momentos donde, qué sé yo, parece que hay una suerte de anomalía. Acá sí lo que uno ve como raro es que los sistemas democráticos habían logrado atemperar muchas de estos movimientos tan mesiánicos o violentos. Te quiero preguntar algo sobre una frase que dijiste en una entrevista que leí, sobre Ricardo III, que dice, bueno, dijiste, es importante poder reírse de la crueldad, así le bajamos el precio al miedo. Me pareció casi una consigna de vida. Y tiene que ver, y ahí volvemos a la obra, que en la obra hay humor, porque en este drama tan tremendo hay muchos momentos de humor, incluso cuando vos interactúas con el público, también hay un quiebre ahí. Esto fue planteo, me da curiosidad, planteo tuyo, planteo de Calixto, ¿qué? Yo a Calixto, cuando ya veía el sistema que había armado y la apuesta que teníamos, en un momento le dije, ¿yo puedo interactuar con la gente? Me dice, sí, claro. A él le gusta mucho eso. Además el teatro isabelino en su momento era así, romper la cuarta pared. Romperla. Sí. Y en La vida sueño pasaba lo mismo porque también le gustaba. Y esos son los momentos que yo aprovecho para argentinizar la apuesta de Calixto, que es una apuesta muy potente. Nosotros no estamos acostumbrados a ver un teatro disruptivo como el de Calixto. Entonces, esos apartes que yo hago, esos acercamientos con el público, tengo diferentes y de diferentes maneras. Apareció apenas el día del estreno que, digo, llevamos 4 funciones, pero eso hace que el personaje se muestre muy cercano. Cuando un actor rompe la cuarta pared y se te pone al lado, decís, este es como yo. Mirá, y para mí es muy... El monstruo al final es parecido. Y para mí hace sentido con la idea que tiene Calixto en su puesta y con lo que yo descubro de la obra. Y es que para mí el mal, de diferentes maneras, pero lo tenemos todos, porque si no nos colocamos todos en el... Yo estoy en lugar del bien y vos sos mal. Si vos pensás diferente a mí, vos sos bueno, yo soy malo. Y ahí empezamos como los nenes, muy maniquea, a tirarnos con el juguete. Claro. Y cuando decía eso de empezar a tomarlo con humor, es porque si uno se pone solo en el lugar de la seriedad, parece que te estás muriendo con lo que está pasando. Y de repente cuando tirás un chiste, me decís, che, ¿qué opinás de esto? Y respondés con humor, no solo que aflojás la situación, pero aflojarlo no estás exento de crítica a lo que estás diciendo, que es lo que se propone Ricardo III. Es un personaje que a uno en muchos momentos lo hace reír, yo lo veo con el público.
Y otra de las cosas que me parece interesante e impactante de lo que estamos viviendo, pienso que somos un país no solo curiosos culturalmente, sino muy... son 950 personas cada noche en la Martín Coronado. Tuvimos la sala llena el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, es espectacular. Lo que pasa en Buenos Aires, yo te voy a contar una cosa, además de ver esa multitud, después estaba con unos amigos de Rosario que habían venido justo, yo tenía que ver la obra, además te tenía que entrevistar, al final terminaron todos yendo al teatro, y después fuimos a buscar algún lugar, no conseguíamos ningún lugar, había un movimiento, la gente saliendo de los teatros, digo, mira, aún en una situación compleja como este momento de la Argentina, donde mucha gente no la pasa bien, nada, había un movimiento en la ciudad, digo, mirá lo que es el teatro de esta ciudad. Y tracciona mucho. Calixto estaba impactado, estaba diciendo, mira, yo sé que pasan muchas cosas, pero hay algo también que pasa, es que están muy vivos, están todos preguntándose cómo puede este país. Nosotros en Europa estamos pasando por un momento muy difícil porque... Bueno, me contaba él que son otras los interrogantes que tienen ellos, pero... Pero la democracia puesta en dilema, en juego, es universal, ¿no? De pronto que mucha gente no se sienta representada. Sí, a mí me parece que es por un lado me duele, pero es necesario, era necesario, porque vos pensás que la dirigencia política en Occidente, no solamente en Argentina, hace mucho tiempo que se estaba mirando el ombligo. Eso estoy de acuerdo. Y en esa especie de como perro que que se muerde la cola. Con lo que estaba pasando con la gente. Y sí, claro, y bueno, puedes desconocer el déficit fiscal, la informalidad laboral. Sí, la decadencia de venimos de funciones del Estado en seguridad, en educación. Exacto, y venimos de gobiernos, por lo menos los últimos dos, te diría, muy claramente, de dos dirigencias políticas diferentes, que prácticamente fuimos testigos de internas dirigenciales. Sí. Entonces, hay un punto donde, o esto, si me encierran en mi casa, la foto esa, todo lo que nos dice a nuestra sociedad. Un presidente es el primero que tiene que decir, yo tengo que dar el ejemplo, no puedo estar de joda si yo te le estoy diciendo a la gente, no puedes salir de tu casa. Ahora, hay una persona con él, que es su mujer, o la primera dama, que no está aceptando lo que el presidente propone y dice, yo quiero hacer mi cumpleaños. Fue el quiebre, ¿no? Ahora, todos los amigos de ella, que están en esa foto, con amigos así, yo prefiero no festejar cumpleaños. No, claro. Porque ninguno le dice, che, está mal lo que estás haciendo. Reinaldo, no puedes festejar tu cumpleaños. Claro, ¿qué te pasó? Claro. ¿Qué tenés en la cabeza? Bueno, pero y después, ¿quién saca la foto? No ¿y cuándo la foto se publica? ¿Sabés qué creo yo? Que pasa mucho también hablando del poder, ahora que estás con Ricardo III y que es el ejemplo paradigmático, si querés, del aislamiento en el poder, por lo menos en la dramaturgia, no escuchás. Yo creo que no tenés gente que se anima a decirte que no, o el que te dice que no, lo alejás, o en aquel momento le cortás la cabeza, o directamente lo transformás en un enemigo. Pero es que pasa en todo, Reinaldo. Sí. Mira, el poder es simbólico también. En mi ambiente, y me ha pasado justo hice la campaña para una marca que me ha invitado, me contratan y voy a eventos, no sé qué. Y he estado con gente que tiene mucho poder público. Y vos ves cómo lo toman unos, conectados, abiertos, viendo cómo... Y otros que tienen un entourage, tienen un entorno de 10 personas que no te puedes acercar. Y la verdad que tampoco hay tanta gente que se te quiere acercar en esos lugares. No, claro. Es como medio... también ese tipo de soledades, de gente que se autopercibe poderosa, es un síntoma de la estupidez de estos tiempos. O sea, realmente, la idea de que estar solo, aislado y que no se te pueda acercar nadie, ¿ves? Porque sos un tipo poderoso, yo lo veo y me resulta muy estúpido. O sea, ¿se puede ser tan estúpido? Porque en general estás más de 3 horas con esa persona, ponele, o repite el resto. El primer día en el restaurante puede ser que lo miren. El segundo día, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y ya está. Y no es tan importante. No, claro. O esto
me pasaba mucho cuando estaba investigando, no sé, sobre la maldad, por ejemplo, y cómo va cambiando según la época. No sé, hay un libro de Rudiger Safransky que se llama El mal, que el tipo dice que durante, no sé cuántos años fueron, o si fue un siglo, no sé cuánto, pero en un momento el diablo no existía, existía solo Dios. Después hubo que crear el diablo, porque sin enemigo, entonces, ¿cómo sos? Y algo de la construcción del enemigo, el que sea, el cotidiano, esa es, para mí, la verruga que nos tenemos que sacar, como argentinos, digo, porque nosotros somos, yo conozco toda la Argentina, a veces cuando hablamos, bueno, vos también, porque no sos de acá, es muy porteñocentrista, ¿viste? Sí, sí. Vos una vez me acuerdo de una charla, yo te escuchaba en la radio y decía que la clavó en el ángulo, vos dicen, no, pusieron un día un tema de folclore divino y dijeron, deberíamos poner más folclore porque no se escucha, es que todo se escucha en inglés, no y vos dijiste, acá, vos hacés, y es verdad, yo hago 90 kilómetros sí. y no se escucha nada en inglés. Y los festivales además, viste los festivales que son los festivales de folclore en las provincias. Pero nuestro país además es diverso culturalmente, diverso por las zonas, por sus regiones, lo que ocurre, solidario, entonces no hay que... Yo no estoy de acuerdo con esto cuando empezamos con el mundial somos argentinos. No te lo puedo explicar. Yo soy un gran anfitrión de mi país. Cuando viajo, porque creo que está buenísimo ser un embajador del país, pero cuando vienen para acá, gente de otros países a laburar. Y si lo podés explicar, hay cosas que son más difíciles, por supuesto. Obvio. Pero... Además hay muchas cosas para todavía seguir creyendo, ¿no? Tener expectativas, tener esperanzas, a pesar de, bueno, los momentos. Después hay momentos complejos, como digo yo, hay momentos sombríos en todas las etapas de la humanidad, ¿no? Sí, pero ¿por qué no se te puede cuestionar? Lo difícil en este momento parecería, y es que desde Néstor Kirchner hasta acá, bueno, fueron 16 años. ¿De kirchnerismo? ¿De sí. kirchnerismo? Son muchos años. Sí. Yo creo que ahora, y más que en el gobierno de Macri, es la primera vez donde aparece un montón de gente diciendo lo que están viviendo los que estaban a favor de ese gobierno, somos lo que lo están viviendo ahora los que no estamos a favor de ese gobierno. Y creo que el extremismo discursivo y de relato que instaló en algún momento el kirchnerismo es un boomerang que está volviendo ahora, y es algo que a mí no me gustó en su momento, no me gusta ahora, y no me va a gustar nunca, sea la dirigencia política que me gobierne, porque es un país democrático el nuestro. Entonces, comparto en términos generales, nunca vi algo así, yo. Lo de ahora. Sí. A nivel discursivo no lo vi nunca. Nunca, no tiene para mí antecedentes en la historia de la Argentina. Bueno, porque por primera vez estamos escuchando a gente que no está coachada. Ojo, porque el cinismo de la otra manera existe porque están coachados. Para mí, yo creo que muchas de las cosas que uno sabe, que no se saben, pero que uno sabe que se hacen, decís... Claro, si vos estás coachado, sabés lo que tenés que decir. Yo ahora veo no solo no lo apruebo, sino que me parece además un reduccionismo en cualquier conversación. Una persona que grita, para mí, yo ya desconfío. Porque quien grita, el que grita, el que insulta, es porque en principio no tiene poder. Es como decir, no hay quiero ir en la marquesina, quiero ir arriba de todo. Y bueno, si yo estoy gritando que quiero ir arriba de todo es porque no voy arriba de todo. Claro, entonces estamos observando un desfile de gente que no tiene, en algunos casos, muchas de las herramientas que nosotros veíamos discursivas de otros dirigentes. Y no comparemos que hay dirigentes que están en otro nivel discursivo que no necesitan ni siquiera un papel para hablar. O sea, estoy hablando de que lo que estamos viviendo es parte de una provocación sin ningún contenido. Por eso no tenemos que engancharnos tanto en un punto, los que no creemos que ese sea el camino. Digo, atacar a los periodistas de la manera en la que atacan a los periodistas, y sí, claro. O hay que usar la frase tuya, quizás te caen, ya me la perdí, que me pareció genial. Para que la quiero repetir porque me encanta, la estoy buscando. Que hablando de Ricardo III, otra vez le contamos que la verdadera historia de Ricardo III está en el San Martín. Es importante poder reírse de la crueldad si le bajamos el precio al miedo. Me parece una
Una genialidad. Déjame decir dos cosas antes de despedirte porque son importantes. ¿Por qué la verdadera historia de Ricardo III? Porque se van a encontrar con una obra de Shakespeare versionada, incorporando, y además incorpora en la apuesta, que es muy interesante, el descubrimiento del 2012 en Leicester, donde encontraron, supuestamente por lo menos, hay indicio que así es, el cuerpo, la osamenta de Ricardo III, ¿no? Y ahí empieza la discusión que no era tan jorobado. Sí, ahí era una escoliosis, entonces mucha gente instaló la idea de que, bueno, que Shakespeare escribió una fake news Claro. para quedar bien con la reina Isabel. Puede ser. Lo que hizo es una gran obra sobre la crueldad, y sobre el ser humano. Eso más allá de... Sí. Calixto Víctor lo que hizo fue ponerla aún más en la intemperie para que también podamos verla y volver a recuperar las cosas de las cuales estamos orgullosos, ¿no? Está buenísimo. El elenco, además de Joaquín Furriel, que es una garantía, que ya se dio el lujo. Yo estaba pensando en las últimas horas que vi tuya, no sé si estoy bien en el orden. Desde Lluvia Constante, después que vino Hamlet. No, primero es La vida de sueño. Hice Rey Lear con Alfredo, después Rey La vida Lear. de sueño, Lluvia Constante, Final de partida. Final de partida, con también Alfredo, la vi, con Alfredo. Halcón y Hamlet. Sí. Y ahora ella en mi cabeza, una comedia que hice de Oscar Martínez y ahora Ricardo III. Mira, no te privas de nada. En teatro seguro que no, lo hago desde los 13 años, me encanta. ¿Estás con algún otro proyecto? No, ahora toda la cabeza puesta acá. A mí, para el tiempo que nos queda, lo que más me gustaría es que hables del elenco, porque yo estoy fascinado. Es que estoy fascinado. Estar arriba del escenario con todos ellos y ellas es para mí realmente un honor. Realmente Son es impactante. animales de teatro. Luis Siembroski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luisón Herrera. Luisón Herrera y Silvina Sabater. Impresionante. No, es que es impresionante y bueno, que lo que está pasando cada noche arriba del escenario, a mí para mí el teatro es eso, es un trabajo en equipo. No solo con los que estamos poniendo la cara, sino el Teatro San Martín tiene un montón de departamentos de gente que trabajan, algunos hace muchos años, y le enseñan el oficio a los nuevos, y es una casa para mí, el Teatro San Martín, como institución pública también cultural, muy potente por todo lo que dan los que trabajan en el teatro para que este espectáculo pueda salir como sale. Y luego, que creo que es muy importante, los miércoles los precios son populares, las entradas están al 50%, creo que hay entradas a 7.500 pesos. Sí. Los jueves y los domingos, jubilados y estudiantes tienen el 50%. Las entradas son accesibles, como tiene que ser un teatro público como el Teatro San Martín. Y para mí el evento y la fiesta que se vive en el teatro, el momento del vivo, y que sea una de las pocas actividades donde el teléfono no es bienvenido, donde uno también pueda descansar del teléfono, no solamente venís a ver una obra de teatro, sino decís, che, ¿sabes qué? Por 2 horas voy a estar viendo una obra de teatro, me parece divino, ¿viste? Me parece un dato alucinante el ingreso. El monólogo, el unipersonal de Marcos Monte, que es una bestia, Marcos, claro. Totalmente, que también tiene que ver con eso, ¿no? Atraparte, flaco, te vas a meter en la vida de Ricardo III, suspende todo. Sí, el inicio de la obra, a mí ese momento me gusta mucho. Con la puerta del garage, está muy bien todo, está muy bien. Tiene todo mucho humor también y que vengan, se lo van a pasar bien, se van a divertir. Y como, bueno, me decías de esa frase, pero tiene que ver con eso. Van a tener la posibilidad de reírse mientras también se te va espabilando la conciencia con muchas cosas, ¿no? Totalmente. Hay una frase que dice Ricardo III que para mí cuando la leí me quedó, y es uno de los momentos que cada noche pasa algo, y es: la conciencia es una palabra que inventaron los débiles para darnos terror a los que somos más fuertes. Bueno, viva la conciencia. Joaquín Furriel, en el Pase lo que pase, no se pierdan la verdadera historia de Ricardo III si aman el teatro.